de flujos compresibles. Hasta el momento hemos estado hablando principalmente de flujos compresibles y fluidos incompresibles en general. En estática, algo tocamos el tema cuando hablamos de cómo se comporta el aire atmosférico por la altura, pero por lo general no hemos tocado mucho este tema. Ya vamos a cambiar un poco esto y vamos, por supuesto, a considerarlo. Para estudiar los flujos compresibles vamos a tener que olvidar un poco varias de las aproximaciones que tomamos o consideramos cuando estábamos estudiando flujos incompresibles. Y por supuesto, la primera aproximación que vamos a tener que ya no considerar es que la densidad va a ser constante en todo punto de nuestro fluido. Además, ya que esta densidad o las propiedades de nuestro fluido ya no van a ser constantes, vamos a tener que considerar entonces ecuaciones de estado. Estas ecuaciones de estado, estas ecuaciones de estado relacionan las propiedades termodinámicas de nuestro fluido, entre ellas, o sea, relacionan la densidad, la presión, la temperatura y otras propiedades que vamos a ir viendo. Y nos van a permitir, por supuesto, modelar el comportamiento de nuestro fluido dentro de este flujo. Bien, vamos a estudiar principalmente y únicamente, de hecho, gases ideales. Vamos a aproximar nuestro fluido a este tipo de gases, ya que nos va a permitir obtener un modelamiento con suficiente precisión, pero de manera, por supuesto, bastante simple o simplificada. Recordemos que la ecuación para los gases ideales está dada por esta expresión que relaciona la presión con la densidad de nuestro fluido y la temperatura. Y aquí tenemos que R corresponde a una constante única para cada gas, la cual va a estar relacionada con esta constante universal de los gases, cuyo valor ustedes probablemente ya están familiarizados, y el peso molecular del gas, el cual por supuesto va a depender de la naturaleza química de nuestro fluido. Hay que recordar también de que esta es una aproximación bastante idealizada, donde vamos a suponer de que nuestro gas o las moléculas de nuestro gas no poseen ni volumen, ni tampoco interactúan entre ellas. Bien, para un gas ideal, por supuesto, podemos calcular otras propiedades termodinámicas en base a las principales, que vendrían a ser la temperatura, la presión y la densidad. Y vamos a ir viendo esto a continuación. Primero vamos a considerar la energía interna, y para esto vamos a considerar que la energía interna para una sustancia simple va a poder ser expresada como una función de la temperatura y volumen, y en general pudieran ser expresadas como la función de dos propiedades termodinámicas independientes. Vamos a ir viendo cómo nos podemos utilizar este hecho para ir calculando otras propiedades. Bueno, considerando de que este es entonces una propiedad de una función de dos propiedades, en particular temperatura y volumen, podemos expresar la siguiente relación. Y además, si consideramos que el calor específico a volumen constante queda definido por esta expresión, podemos finalmente establecer que la energía interna o la derivada de la energía interna va a ser igual a una función del calor específico a volumen constante y por supuesto la temperatura.
Aquí me gustaría recalcar de que este tilde o con tilde se refiere a de que estas propiedades son propiedades intensivas, es decir, propiedades por unidad de masa. Entonces, para que lo vayan viendo, a medida de que vamos desarrollando este capítulo, por ejemplo, tenemos aquí el volumen específico, el cual va a ser igual a 1 partido por la densidad, o también dicho de otra forma, el volumen partido por masa. Bueno, para un gas ideal vamos a tener de que la energía interna solo depende de la temperatura, entonces también, y de la definición por supuesto del calor específico a volumen constante, vamos a tener de que para un gas ideal esta propiedad también solo va a ser una función de la temperatura. Bueno, otra propiedad importante, propiedad termodinámica, por supuesto, corresponde a la entalpía, la cual queda definida mediante esta expresión, que relaciona, por supuesto, a la energía interna y la presión y volumen específico o densidad de nuestro fluido. Aquí vamos a tener que recordar que para un gas ideal, la ecuación de estado relaciona estas propiedades, con la presión y la temperatura. Entonces podemos establecer o expresar la entalpía en función de la energía interna y la temperatura, además de, por supuesto, su constante, la constante del gas. Aquí hay que recordar también de que nuestra energía interna va a ser solo una función de la temperatura, porque es un gas ideal. Entonces la entalpía también solo va a ser una función de la temperatura. Bueno, de igual forma como pudimos expresar la energía interna como la función de dos propiedades termodinámicas, podemos hacer lo mismo para la entalpía, y en este caso la vamos a establecer como la función de la presión y la temperatura. Llevamos una expresión bastante similar. Y definiendo el calor específico a presión constante, C sub P, de esta forma. Y aquí, por supuesto, tengan cuidado de que este calor específico no corresponde al coeficiente de presión que vimos en el capítulo anterior, brevemente. Podemos establecer de que la entalpía va a ser una función, por supuesto, de C sub P y de T. Además, como la entalpía habíamos establecido era solo una función de la temperatura, el calor específico también ha de ser una función solo de la temperatura. Bueno, además, y a pesar de que estos calores específicos C sub P y C sub B son una función de la temperatura, vamos a tener de que la diferencia entre ellos es constante. Y para llegar a esta expresión debemos considerar las relaciones ya establecidas. Tenemos la entalpía como una función de la energía interna y R por T, haciendo los correspondientes reemplazos, vamos a llegar a que C sub P menos C sub B va a ser igual a R. Aquí, por supuesto, R corresponde a la constante del gas en cuestión. Además, y aquí, por supuesto, tiene que ir tomando atención en las definiciones que vamos haciendo, vamos a definir la razón entre estos calores específicos, K, como C sub P partido por C sub B. Y como habíamos establecido recientemente que la diferencia entre ellos es igual a R, podemos por supuesto establecer o determinar estos C sub P y C sub B en función tanto de R como de K. Bien, aquí por supuesto K va a depender de cada gas, pero y R también. Bien, además,
a pesar de que habíamos establecido de que estos calores específicos varían con la temperatura, porque por supuesto son función de esta propiedad, vamos a tener que para rangos moderados, estos calores específicos pudieran ser considerados como constantes. Entonces podríamos calcular la diferencia de la energía interna de nuestro gas para dos puntos o condiciones, 1 y 2, simplemente integrando y por supuesto considerando C sub B constante. Lo mismo pudiera hacerse para la entalpía, por supuesto. Pero ahí por supuesto deberíamos de considerar C sub B. Bien, ya dando la última revisión a nuestras propiedades termodinámicas, vamos a considerar la entropía, la cual queda definida por la expresión aquí presentada. Y en general, no vamos a saltar mucho el desarrollo, pero nos vamos a quedar con los siguientes resultados. Vamos a tener que para procesos reversibles, la generación de entropía va a ser igual a la variación del calor, por supuesto, partido por la masa. En caso de que tengamos un proceso irreversible, por supuesto deben recordarse de sus cursos de termodinámica, vamos a tener que la entropía ha de ser mayor a la calor absorbido partido por la masa. Para procesos adiabáticos y que además son reversibles, vamos a tener que la generación de entropía ha de ser igual a 0. Y para procesos adiabáticos irreversibles debemos generar entropía. Y aquí, por supuesto, ustedes recuerdan de su curso de termodinámica que la entropía, la generación de entropía o la variación de entropía ha de ser siempre mayor o igual a 0. Nunca podremos tener una variación de entropía negativa. Bien, vamos a la siguiente expresión, la vamos a analizar. Aquí no sé qué copié mal. Pero vamos a llegar simplemente al resultado para no perder mucho tiempo. A partir de la expresión aquí presentada, vamos a considerar los siguientes resultados. Primero podemos establecer o calcular la variación de entropía para un gas ideal en base al calor específico a volumen constante y la temperatura y por supuesto su volumen específico, o también como una función de la presión y la temperatura y también por supuesto C sub P. Ahora podemos reordenar este par de ecuaciones para obtener las siguientes relaciones que nos van a entregar una relación entre nuestras propiedades termodinámicas, las cuales van a ser bastante útiles. En el caso, por supuesto, de que nuestro proceso es reversible y tengamos de que la variación de entropía sea igual a 0, por la definición de este tipo de proceso, y además considerando, por supuesto, las relaciones entre los calores específicos ya definidas, vamos a llegar a esta expresión, la cual nos va a indicar que, por supuesto, la multiplicación de estos términos ha de ser igual a 0. De igual forma, vamos a tener que la multiplicación de nuestra temperatura por el volumen específico elevado a K-1 va a ser constante en todo punto de nuestro flujo. De igual forma, vamos a llegar a esta expresión. Aquí simplemente ustedes la van a tener que, después la pueden dar un vistazo más detallado. Yo se las voy a presentar nomás. Y esta última expresión que va a ser importante, que nos va a, por supuesto, a relacionar nuestras propiedades termodinámicas. Bueno, esto es recordar, por supuesto, de que corresponde o va a ser válido solo para gases ideales y un proceso irreversible y adiabático.
Bien, ya habiendo hecho un repaso bastante corto de las propiedades termodinámicas de nuestro fluido, del gas ideal en particular, vamos a continuar ahora ya estudiando un poco más el tema de los flujos compresibles. Primero, y recordando también el capítulo de análisis dimensional, vamos a definir el número de Mach, el cual vamos a ver que corresponde al parámetro de más importancia o de mayor importancia para para el análisis de este tipo de flujo. Bueno, este número queda definido como la razón entre la velocidad del flujo, B, y C, que corresponde a la velocidad del sonido en el fluido en particular. Entonces, si estamos trabajando en aire, por supuesto, C va a corresponder a la velocidad del sonido del aire, a la temperatura a la que estamos trabajando. Bueno, este número, como ya le estaba mencionando, va a ser uno de los parámetros de mayor importancia para flujos compresibles, y en general vamos a tener distintos comportamientos para distintos rangos en el que estemos trabajando, del número Mach. Para números de Mach menores a 0.3 vamos a encontrarnos con flujos incompresibles. Entonces ahí ya van a ser válidas todas las, o van a ser una muy buena aproximación, las expresiones y cálculos las expresiones que ya habíamos desarrollado. Ahora, si tenemos un número de Mach entre 0.3 y 0.8, nos vamos a encontrar con flujos subsónicos. Aquí ya vamos a encontrarnos con que el flujo o el fluido va a presentar variaciones de densidad importantes, y no nos vamos a encontrar con ondas de choque, que vamos a hablar más adelante sobre estas ondas. Si aumentamos un poco el número de Mach y nos encontramos entre 0.8 y 1.2, nos vamos a encontrar con flujos transónicos, donde ya nos vamos a encontrar nuevamente, donde vamos a ver ondas de choque, y estas ondas de choque, como vamos a ver más adelante, producen discontinuidades en nuestro fluido, y para este rango en particular van a generar una división entre zonas o regiones de flujos subsónicas y supersónicas, ya aumentando el número de Mach a un rango entre 1.2 y 3.0. Vamos a encontrarnos con flujos supersónicos, donde vamos a tener, por supuesto, ondas de choque, pero ya no vamos a encontrar esta división entre regiones de flujo subsónicas y supersónicas, sino que simplemente vamos a encontrar regiones supersónicas. Y aquí lo copié mal. Bueno, si aumentamos un poco más el número Mach, ya vamos a encontrar ondas de choque, un flujo donde ya las ondas de choque y el efecto de la compresibilidad van a ser especialmente fuertes. Bueno, estos rangos, por supuesto, igual como como hablamos con el número Reynolds, van a ir variando dependiendo de las características del sistema. Y este es para flujos externos atmosféricos. Bien. Ahora la pregunta que nos quedaría con respecto a este número de Mach es ¿por qué tendría importancia la velocidad del sonido para un flujo? ¿Qué se llama esta figura? Para un flujo de fluido. Bueno, la razón de esto va a ser de que esta velocidad nos va a dar una indicación o nos va a demostrar la velocidad en la que pudiera viajar una señal a través del medio. Porque aquí recuerden de que la transmisión de sonido se produce por la vibración de las moléculas de nuestro medio. Entonces, el traspaso de una onda va a estar relacionado a cómo se comportan o cómo interactúan las moléculas entre ellas. Bueno, expliquemos un poco cómo se va a propagar nuestra onda y cómo podemos relacionar esta propagación con las propiedades termodinámicas de nuestro fluido.
Para esto, primero a la izquierda, vamos a considerar una onda que se va moviendo con dirección hacia un observador. Y el monito de balas. Si consideramos, quizás inicialmente, vamos a tener de que nuestro fluido, el cual se encuentra inicialmente sin perturbar, va a tener una presión P, una densidad ρ, y como el fluido ya se encuentra sin perturbar, la velocidad que éste tenga en la dirección X o en la dirección Y, por supuesto, va a ser igual a 0. En particular nos interesa la dirección X. Ahora, si consideramos de que una onda va a ir pasando a través de este fluido, vamos a tener de que a medida de que esta onda pase por el fluido o el medio, va a ir generando perturbaciones en él. Entonces, en esta zona donde ya pasó la onda, vamos a ver de que va a haber un cambio tanto en la velocidad del fluido, la presión y la densidad. Aquí vamos a tener de que la velocidad en X va a aumentar como 0 más dBx o simplemente dBx. La presión va a aumentar un dP y la densidad un dρ. Ahora, por supuesto, esta propagación, si nosotros somos el observador, va a corresponder a un proceso en estado transiente. O sea, nosotros vamos a ir viendo cómo la onda va acercándose a nosotros con el tiempo y vamos a ir viendo cómo se van a ir modificando las propiedades de nuestro fluido o el aire, en este caso, a medida de que pasa el tiempo. Y esta, por supuesto, la onda va a ir cada vez más acercándose y las perturbaciones van a ir moviéndose más hacia nuestro punto de interés. Bueno, podemos transformar este proceso en un proceso en estado estacionario. Aquí la figura no sé qué le pasó, que se dañó al compilar. Y para esto hemos de considerar un volumen de control, el cual va siguiendo a nuestra onda. Para esto, por ejemplo, podemos considerar un observador, el cual se va moviendo con la onda dentro de este volumen de control, o sea, se movería bastante rápido. Y, por supuesto, con velocidad c. Bueno, en este volumen de control vamos a tener de que nuestro flujo, nuestro fluido primero entra o la onda, con una velocidad c, en nuestra cara de la izquierda en este caso, acá, presión P y densidad ρ, y en la cara de la derecha sale con una velocidad c menos dB. Aquí recordemos que tenemos que el fluido en esta zona va a estar sin perturbar, P más dP y ρ más dρ. Bien. Como tenemos, por supuesto, nuestro volumen de control, vamos a aplicar nuestro análisis integral. Vamos a ir bastante rápido para no perder mucho tiempo. Ustedes después lo podrán ver con más detalle. De la ecuación de continuidad vamos a llegar al siguiente resultado. dB sub x va a ser igual a c partido por dρ. De la ecuación de momentum vamos a llegar a un resultado bastante similar. dBx, 1 partido por ρc dp. Y si combinamos estos dos resultados, que no son iguales, pero sí son similares, podemos llegar a la siguiente relación. Tenemos que la velocidad al cuadrado, la velocidad del sonido al cuadrado de nuestro medio va a ser igual a dp partido por dρ. Entonces, con esto lo que hacemos es relacionar la velocidad de sonido en nuestro medio con las propiedades termodinámicas de nuestro fluido. Bien,
Ahora, lo que viene, por supuesto, es encontrar una forma de calcular esta propiedad, en particular la velocidad del sonido. Para esto vamos a considerar de que la presión puede ser expresada como una función de dos propiedades termodinámicas independientes, como les había explicado brevemente anterior durante esta clase. Y en particular vamos a seleccionar la densidad y la entropía. Bien, entonces, de forma similar a como lo hicimos con la energía interna y la entalpía, podemos expresar la presión como una función de estas dos propiedades. Para este caso en particular vamos a tener de que las ondas sonoras van a producir un cambio de presión infinitesimal, es decir, de P muy pequeño, y además, y ya que como es muy pequeño, nuestro proceso asociado al paso de esta onda sonora pudiera ser reversible, pues pudiera ser aproximadamente reversible. Y además, como van muy rápido, la velocidad del sonido, recuerden que está dentro de los 300 km por hora, o metros por segundo, perdón, ocurre muy rápido, entonces vamos a tener que no va a existir una transferencia de calor en este proceso. Entonces nuestro proceso va a ser adiabático. Aquí, como lo habíamos explicado antes, vamos a tener de que como no existe, como es un proceso adiabático irreversible, en particular vamos a tener que la variación de la presión con la entalpía va a ser igual a cero. Entonces podemos expresar de que la presión o dPA de ρ dPA de ρ para este caso puede ser expresada por la siguiente funcionalidad. Aquí, por supuesto, hemos de considerar de que la entropía es constante. Bien, reemplazando nuestra expresión anterior, vamos a llegar a esta expresión. C es igual a la raíz de dPA de ρ, entropía constante. Quizá el cambio no pareciera ser de mucha importancia, pero van a ver de que nos va a permitir realizar ciertos resultados. Bueno, para fluidos en general o material en general, el módulo de compresibilidad E sub B va a relacionar estos cambios que estamos mencionando mediante la siguiente expresión. Y finalmente, considerando esta definición, podemos calcular la velocidad del sonido en base a este módulo de compresibilidad. Bueno, los valores de esta propiedad o parámetro van a estar dados por el material y se pueden encontrar, por supuesto, tabulados. Ahora, para el caso de un gas ideal, podemos calcular esta velocidad del sonido de forma más fácil, tomando las consideraciones aquí presentadas, para llegar a el siguiente resultado, que establece que la velocidad del sonido va a ser igual a la raíz de K, que corresponde a la razón de C sub P partido por C sub B, la constante R del gas, que recordemos era nuestra constante universal de los gases, partido por el peso molecular del gas, y de la temperatura. Como estos dos son constantes, vamos a llegar a la conclusión de que la velocidad del sonido en un gas ideal es una función solo de la temperatura. Bien, ahí ya hablamos un poco de la velocidad del sonido, las propiedades termodinámicas de nuestro gas. Ustedes después pueden ver con más detalle estas presentaciones para que vean cómo se deriva todo esto. Y ahora ya vamos a pasar a mencionar los tipos de flujos que nos podemos encontrar. Y ya los mencioné brevemente al hablar del número de Mach.
Bueno, para considerar los tipos de flujo, vamos a considerar una fuente de sonido, la cual va a emitir un pulso cada cierta cantidad de tiempo o con periodos de delta t. Y en base a al comportamiento de esta fuente de sonido, vamos a ver unos gráficos, vamos a encontrar distintos comportamientos de las ondas relacionadas a estos pulsos que emite nuestra fuente. Bueno, en general vamos a tener también de que para cada pulso vamos a observar una expansión. Este pulso se va a expandir a lo largo del tiempo y esta expansión va a ser en dirección hacia afuera a partir de del punto correspondiente a nuestra fuente, y la velocidad con la que ésta se va a expandir va a corresponder a la velocidad del sonido, C. Como resultado de esto, vamos a tener que para cualquier instante t, el pulso que se generó a partir de nuestra fuente va a corresponder a una esfera de radio de radio c por t, la cual va a tener un centro correspondiente al punto de origen de este pulso. Y, vamos a ir moviendo nuestro punto de origen, entonces hemos de considerar el punto de origen para el tiempo en el cual se originó. Bien, vamos a considerar también de que nuestro punto de origen se va a mover linealmente a lo largo del tiempo con una velocidad v. Y dependiendo de la velocidad con la que se está moviendo, vamos a encontrar distintos comportamientos. Bueno, el primero, cuando tenemos que nuestro punto de origen es estacionario, es decir, nuestra velocidad va a ser igual a 0, vamos a tener de que para un tiempo, vamos a tener de que se van a ir generando pulsos, y para distintos tiempos vamos a tener estas esferas ya mencionadas, con origen en nuestro punto de origen, centro en nuestro punto de origen. El radio de cada esfera, por supuesto, va a depender de la velocidad de nuestro pulso, C, y del tiempo en particular. Entonces, si iniciamos con un primer pulso y consideramos un tiempo total, en esta figura de t es igual a 4 por delta t, para un t, 3 delta t, para un t igual a 3 delta t, vamos a tener que el primer pulso va a tener un radio de c por 3 delta t, el segundo pulso que se emitió un periodo de delta t posterior a este primero, va a tener un radio de c por 2 delta t, un tercer pulso que se emitió ya otro periodo posterior a el segundo pulso, va a tener un radio c por delta t, y un cuarto pulso que puede estar recién iniciando, no va a tener ningún radio, ya que t va a ser igual a 0. Bueno, ahora en el caso de que movamos nuestro punto de origen o nuestra fuente a lo largo del tiempo, en este caso vamos a tener un movimiento hacia la derecha, vamos a tener de que nuestro pulso inicial, para un tiempo de 3 delta t, va a tener por supuesto su radio. El segundo pulso, ya que nuestro punto de origen se movió, ya no va a tener un centro que coincide con el pulso original, el primer pulso, pero el radio, por supuesto, va a corresponder a c por 2 delta t, igual que en el caso anterior. Nuestro tercer pulso, nuevamente, no va a tener un radio concéntrico con las otras esferas,
pero su radio va a ser igual a C por delta T. Y finalmente nuestro primer pulso en el punto 4 va a estar recién iniciando. Bueno, este va a ser el caso cuando tengamos un movimiento cuya velocidad sea menor a la velocidad del sonido. Aquí vamos a tener también, vamos a encontrarnos con el efecto Doppler, lo cual estoy seguro que ustedes están familiarizados, el cual nos indica que si somos un observador, por ejemplo, parados al frente de, de nuestro fuente origen y en dirección, perdón, y considerando que nuestro fuente de origen se está moviendo hacia nosotros, vamos a observar de que la frecuencia con la que escuchamos estos pulsos va a ser mayor a la frecuencia con la que escucharíamos este pulso si nos encontráramos en la dirección opuesta. O, dicho de otra forma, la fuente de estas pulsaciones se va alejando de nosotros. De ahí, por supuesto, eso tiene que ver con que, bueno, aquí gráficamente se puede notar de que existe una mayor separación entre los pulsos en esta dirección que en esta. Bueno, también si somos este observador, el cual se encuentra parado en la dirección a la que se está moviendo nuestra fuente, vamos a escuchar nuestra fuente antes de que ésta nos alcance. Ahí vamos a ver que después vamos a tener distintos comportamientos cuando aumentamos la velocidad. En el caso en que ya la velocidad sea igual a la velocidad del sonido, vamos a tener que nuestras radios, la esfera correspondiente a nuestros pulsos, ya nuevamente no van a ser concéntricas, pero además vamos a tener de que van a ser tangentes en el punto donde encontraríamos, disculpa, en el punto donde ya la velocidad de nuestro movimiento se iguale con la velocidad de la pulsación, o en el tiempo en realidad. Bueno, para este caso vamos a tener que, si somos un observador parados en el momento a la derecha o en la dirección hacia la cual se dirige nuestra fuente de pulsaciones, nos vamos a encontrar con que no vamos a escuchar el sonido hasta que nos alcance la fuente. Esto va a ser por especie de, perdón, esto va a ser porque nuestra fuente va a moverse junto a nuestra pulsación, porque tienen la misma velocidad, por supuesto. Bueno, de igual forma vamos a tener de que si para este caso, ya que las pulsaciones debieran ser tangentes, vamos a tener de que se pudieran, en teoría, ir sumando su amplitud, y si este fuera un experimento de tiempo limitado, vamos a tener de que la amplitud de la pulsación o la suma de las pulsaciones puede ser, por supuesto, ilimitada. Esto sería en teoría, por supuesto. Bien, finalmente nos encontramos con el caso donde la velocidad de nuestra fuente es mayor a la velocidad del sonido. Para este caso, ya como nuestra fuente se va a ir moviendo más rápido que nuestras pulsaciones o la expansión de nuestras pulsaciones, nos vamos a encontrar con un caso en el que si somos un observador, vamos a ver la fuente de nuestro sonido, o la fuente de nuestro sonido nos va a alcanzar antes de que el sonido que está emitiendo.
Bien, aquí es importante denotar que estas esferas ya no van a ser tangentes, como en el caso anterior, ni concéntricas, como era en el caso cuando en nuestro punto era estacionario, pero sí van a formar un cono. Y este cono va a estar definido a base a la tangente de nuestras esferas, como aquí está esquematizado. Bueno, el ángulo de este cono va a quedar determinado, y eso es por simple geometría, va a quedar determinado por el número de Mach. Y aquí esto igual pudiéramos expresarlo en función de la velocidad del sonido y la velocidad de nuestro movimiento. Bien, dentro de este cono nos vamos a encontrar con una primera zona que se denomina como zona de acción, la cual está dentro del cono, y una segunda zona que se denomina como zona de silencio, y la cual se encuentra fuera del cono. Esta zona se denomina zona de silencio, por lo que le está explicando de que si nos encontramos frente a nuestro fuente, vamos a encontrarnos de que esta va a llegar antes que el sonido. Entonces, estando fuera de esta región establecida por nuestro cono, no lo vamos a escuchar. Bien, eso era vamos a dejar de grabar. Una introducción para